Ricardo Restrepo es un autor muy importante en América Latina para el tema de la investigación-acción. Acompañó los procesos de formación que realizó el Ministerio de Educación en los años 2012, 13, 14 y pues orientó mucho de lo que aprendimos, mucho de nosotros como formadores sobre la investigación-acción. Y por si acaso, si es que desean este documento, he hecho una pequeña carpeta con bibliografía sobre investigación-acción, con textos, documentos y artículos sobre investigación-acción, que seguro los colegas de la UGEL les van a compartir luego a ustedes para que ustedes también puedan acceder a ese material. ¿Qué dice Restrepo? Dice, el maestro observa el universo de su práctica pedagógica y descubre las manchas que le impiden ser más efectivo en su enseñanza. Consigna por escrito tales observaciones y críticas. Ensaya y valida sistemáticamente sus propuestas de transformación y genera saber pedagógico. Este pequeño párrafo para mí es trascendente, ¿no? Nosotros, maestros, maestras, tenemos la posibilidad de observar nuestra práctica. Tenemos la posibilidad de reflexionar sobre nuestra práctica. Y en esa reflexión crítica de nuestra práctica, podemos descubrir aquellos aspectos, tal vez pequeños, muy chiquitos, pero que nos impiden ser más efectivos en la enseñanza. Pero para descubrir aquellos aspectos que nos impiden ser más efectivos en nuestra enseñanza, es necesario escribirlo. Y para eso es el diario de campo. Si yo lo escribo y no se preocupen mucho por los formatos del diario de campo. A veces nos preocupamos mucho por el formato, cuál es el formato verdadero. Hay cientos de formatos para hacer diario de campo. Lo concreto es que elaboren su diario de campo, donde vean la actuación de ustedes y la actuación del estudiante y generen reflexiones. Entonces tengo que consignar por escrito mis observaciones y mis críticas. Para eso es la reflexión. Y luego, posterior a eso, no me quedo con el diagnóstico, sino tengo que ensayar y validar sistemáticamente las propuestas que voy construyendo para transformar mi práctica. Esa validación, esa sistematización, esa validación sistemática 1, 2, 3, 4, 5 veces de la propuesta que yo planteo, posibilita y genera el saber pedagógico. Ese conocimiento que es tan importante que lo podamos compartir. Y entonces tenemos todo un reto para construir la investigación-acción, pero también tenemos un reto para comenzar a consignar, a escribir nuestro diario de campo para ver cómo es que estamos actuando nosotros y dónde estamos viendo alguna dificultad de esos procesos. Muy bien, ya hablando de la sistematización de la experiencia, ¿no? ¿Qué es lo que busca? En primer lugar, buscamos construir un conocimiento. Ese conocimiento situado, ese conocimiento, ese saber pedagógico que buscamos construirlo a partir de nuestra propia práctica. Esta sistematización también nos tiene que llevar a una reflexión crítica de nuestra práctica, porque la reflexión crítica o este enfoque crítico reflexivo no es solo para diagnosticar el problema, no, también es para la implementación de la propuesta y luego para la sistematización de la propuesta, para ir viendo pues cómo mejoro lo que ya he llevado a cabo. También nos permite compartir la experiencia. Podemos compartir la experiencia y podemos sacar lecciones aprendidas que luego para otros maestros y maestras en otras instituciones le puede servir y pueden generar desde ahí otras condiciones. Por eso hablamos de generar condiciones para replicarlo. Porque todo proyecto, toda investigación, acción, toda propuesta de un plan de acción debería de ser replicable en algunos otros contextos. Seguro con cambios, adecuaciones, pero lo voy a replicar. Y esto me va a posibilitar a mí mejorar y transformar mi práctica pedagógica. Un aspecto clave que a veces nos olvidamos, y ahí sí yo les pido a todos ustedes que por favor ténganlo presente, tal vez ya no este año, pero para el siguiente año,
es que tenemos que documentar la experiencia que vivimos. Hay que registrar la experiencia. Les comento una experiencia propia mía. Yo debo haber desarrollado en el proceso del trabajo del 2020, 2021 y ya el 2022, por lo menos debo haber desarrollado, como estos webinars que estamos haciendo, unos 100 webinars. Y tal vez más, porque he perdido la cuenta de todo lo que he hecho. ¿Y qué sucede? Cuando he intentado reconstruir mis intervenciones, no tengo los videos, no tengo los enlaces, he perdido el enlace del Facebook donde se transmitió, o el Zoom, o el Meet, y no tengo de dónde bajar esos videos que me permitan a mí, ¿no?, reconstruir y documentar esa experiencia que he vivido a través de la formación docente, a través de los webinars, que pudiese ser, por ejemplo, un tema interesante para escribir para redactar algún artículo, ¿no? No lo he podido hacer. Y entonces, una lección de todo lo que estamos haciendo es que tenemos que documentar la experiencia que vivimos. Es que tenemos que producir evidencias de esa experiencia que estamos viviendo. Y eso también tienen que hacerlo ustedes. Muchas veces cuando trabajo con las UGELs, yo les pido que por favor me envíen evidencias de aprendizaje. Y les comento que es bien difícil conseguir evidencias de aprendizaje de los profesores y profesoras. ¿Y qué es lo que dicen los profesores y profesoras cuando le pedimos las evidencias de aprendizaje? Nos dicen que ellos no guardan, que ellos no tienen registro de esas evidencias. Y seguro, es comprensible que no tenga registro de las evidencias, porque pues nuestros equipos, nuestras máquinas son muy frágiles y no tienen pues una enorme memoria que nos permita guardar pues material muy fuerte, ¿no? Estoy convencido que eso puede ser una causa. Pero ustedes saben que yo puedo tener 2, 3 correos en Gmail o en Hotmail, y en Gmail abrir un Drive y generar un Drive donde tengo pues los videos, tengo las fotos, tengo los instrumentos, los materiales, las evidencias de aprendizaje. Y puedo tener ahí un pequeño baúl, un repositorio que me permita ir guardando para que luego cuando yo quiera llevar eso que he hecho, quiero llevarlo a una buena práctica, yo tenga toda la evidencia documentada. Entonces hay que comenzar a ver qué hacemos para documentar una experiencia. Entonces, igual en la sistematización, por eso lo estamos trabajando ahora, cuando ustedes lleven a cabo un plan de acción, cuando lleven a cabo ya una investigación-acción, es necesario que documenten todo el proceso, todo, desde la idea inicial hasta el último día que han implementado el plan de acción. Y generen diversos tipos de evidencias. Luego ustedes van a decidir cuál utilizar. Pero generen, si hay videos, guarden los videos. Si hay fotografías, tengan las fotografías y describan más en la carpeta qué actividad se desarrolló ahí, qué actividad se desarrolló en el otro, y entonces tengan un orden de lo que están guardando. También los instrumentos, porque de repente yo tengo diseños, tengo unidades, tengo experiencias, tengo instrumentos de evaluación, tengo encuestas, tengo entrevistas, focus group, tengo un conjunto de instrumentos que he elaborado para hacer justamente y para vivenciar mi experiencia de aprendizaje. O también materiales, puede ser que han elaborado ustedes fichas, guías, algunos recursos para que los chicos manipulen y puedan ir aprendiendo mejor. Y eso también lo tienen. O tal vez tienen pues evidencias de aprendizaje de los estudiantes, evidencias de aprendizaje de un nivel complejo que nos permiten, ojo, que nos van a permitir analizar de manera adecuada el nivel de desarrollo de la competencia. Entonces, ahí es donde tenemos que intervenir, maestros, maestras. Tenemos que intervenir muy fuerte en esos procesos, por favor, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos a documentar la experiencia de aprendizaje. Si no documentamos la experiencia de aprendizaje, la sistematización no es posible, porque la sistematización es necesario para ese proceso. Y no se olviden también que estamos hablando, y eso se lo mostré ayer, de un diario de campo para diagnosticar, para identificar el problema, pero también estamos hablando de un diario de campo para la implementación,
para hacer un seguimiento a la implementación de las acciones que me he propuesto, ¿no? Esos también son evidencias e instrumentos que tengo que tenerlos aquí. El proceso de sistematización se inicia cuando yo defino el foco de la sistematización. Y ojo, aquí sí quiero explayarme un poquitito. ¿Qué significa definir el foco de la sistematización? No pueden sistematizar todo. Sistematizar no significa que voy a contar todo lo que he hecho desde el inicio al final, porque eso no aportaría, pedagógicamente hablando, científicamente hablando, no va a aportar al saber pedagógico. No, tienen que sistematizar enfocándose a algo, algún aspecto de lo que ustedes han desarrollado. ¿Sobre qué quieren sistematizar? ¿Sobre la estrategia que han desarrollado? ¿Sobre los recursos que han elaborado y cómo los han utilizado los estudiantes? ¿Sobre la planificación? También pueden sistematizar sobre la planificación. Entonces tienen que tener el foco. ¿Y de dónde voy a sacar yo, profesor Julio, el foco? De ese problema inicial, de ese propósito inicial, de ese problema inicial que me ha dado un objetivo general. Yo tengo entonces que identificar cuál es el foco que voy a hacer para no tener que escribir de todo un poco y luego no, que eso no sea pues un aporte al saber pedagógico que quiero construir. Entonces yo tengo que ordenar el proceso y ordeno el proceso en función a ese foco de sistematización que me he planteado yo, desarrollar la sistematización. Tengo que presentar la lógica del proceso vivido. Si yo voy a hablar de los recursos, ¿no? Y que ahí he utilizado pues tecnología, he utilizado video, teleconferencias, un Facebook pedagógico, he utilizado un conjunto de recursos, perfecto. ¿Cuál es la lógica del proceso que he vivido para hacer eso? ¿Cómo lo pensó, cómo lo diseñó, cómo lo implementó, cómo respondieron los estudiantes, qué han aportado los estudiantes a la mejora de ese entorno, ¿no? Y luego cómo está quedando ahora y qué logros han tenido. Entonces siempre tengo que ir sistematizando en función a esa lógica del proceso vivido. También tengo que analizar la fuente de información. Y esa fuente de información estarían en este caso vistos por los diarios de campo, ¿no? Que me van a dar muchísima información. Y tengo que documentar el proceso. Siempre voy a documentar, por eso lo primero que hemos hablado de la necesidad de documentar la experiencia. Hay que tener evidencias de todo lo que estamos haciendo. Luego ya, cuando vaya a sistematizar y ya tenga el foco de sistematización en concreto, ya vamos a ver cada uno de nosotros qué instrumento, qué herramientas van a ser útiles o no, o qué documentos van a ser útiles o no para el proceso de sistematización, ¿no? Muy bien. ¿Y cuál es el proceso de sistematización del que estamos hablando? Y aquí les insisto también, siempre van a encontrar versiones diferentes respecto a la sistematización. ¿Ya? Esta es una propuesta que construimos en el año 1907 en DIFOS, ¿ya? Que tiene que ver con 5 procesos que van y vienen, ¿no? Primero es la revisión de la apuesta inicial, es decir, tengo que revisar qué es lo que nos propusimos hacer, cuáles eran los resultados, cuáles eran las hipótesis de acción, cuál era la acción concretamente dicha y cómo lo iba a llevar a cabo. Entonces voy a revisar esa apuesta inicial. Luego tengo que delimitar la experiencia. ¿Para qué voy a sistematizar y qué voy a sistematizar? Aquí es cuando me refiero al foco de sistematización. ¿Cuál es el foco de la sistematización? ¿Para qué sistematizar? ¿Qué tengo que sistematizar? Y luego debo de pasar al proceso de reconstrucción del contexto y la reconstrucción histórica de todo lo que he hecho. Esa reconstrucción ya tiene que ver con cómo estoy entrando yo al proceso de implementación, cómo estoy entrando yo a implementar esa práctica, esa estrategia que he planteado, incorporar a mi práctica y que va a mejorar determinados aprendizajes en mis estudiantes. Luego paso al análisis e interpretación, donde tengo los hitos que tengo ya identificados, momentos en los cuales he tenido que ver con mayor detalle lo que se está haciendo. Tengo que definir además interrogantes claves, porque seguro vamos a tener algunas confusiones todavía al momento de analizar, interpretar
que tienen que ver con la evaluación, con la misma investigación, con la misma sistematización. Y eso me va a permitir a mí ya construir ese saber pedagógico nuevo, renovado, y las lecciones aprendidas respecto al proceso de implementación. Y por último, hay que formular conclusiones, lecciones aprendidas en términos de reflexiones y recomendaciones. ¿Ya? Entonces, tengo un proceso de sistematización de 5 pasos que se va dando, ojo, no al final, porque también a veces eso creemos nosotros. Al final de todo, recién voy a sistematizar. Ya no queda tiempo, ya no queda espacio. Lo lógico es que en el proceso, por lo menos a medio término, yo ya tengo avances de este proceso de sistematización porque está mirando todo en concreto, ¿no? Muy bien. Ahí nomás voy a dejar un pequeño momento.